Iglesia de Cristo Ebenecer, Prosperados por la Palabra, presenta la Biblia, palabra infalible, con el apóstol Germán Ponce. Él ve de primero lo espiritual. No sé, cuando usted venía, que usted le daba la mano a todos y pensaba que todos eran santos, que si se movía algo porque un niño lo jalaba, usted pensaba que de plano era ataque del demonio. Todo es muy espiritual. Después hay un segundo toque y él ve ya las cosas reales, y es el equilibrio de nosotros cuando hay un segundo toque de parte de Dios. Pero lo más vergonzoso en este pasaje es que el Señor estaba acompañado de sus discípulos, y cuando el Señor le dice: ¿ves algo? Él le dice: los veo como árboles, pero que caminan. Usted sabe que la Biblia habla de que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Pero no es solo eso lo que trataba de hablar en este pasaje el ciego. Muchas veces en boca de los niños se destapan nuestras condiciones humanas, y sabe que nos duele más el ego que la palabra del Señor. Así que ni modo, si yo le voy a hablar va a ser por boca de mujer, así que le va a doler más el ego que la palabra del Señor. Pero cuando yo estaba leyendo este pasaje, empecé a ver que muchos de los comentaristas se peleaban. Decían: no, es que el milagro estaba a medias, el Señor tuvo que orar otra vez para que vieran que sí es válido que se ore por segunda vez. Pero el más conocedor de todos dijo: no, el milagro no estaba hecho a medias. El milagro era necesario que se hiciera en dos partes para que los discípulos supieran su condición. ¿Cómo van a saber los discípulos su condición? Cuando un niño les dice: yo veo como árboles a los que te acompañan, caminan, pero los veo como árboles. Y entonces los discípulos se quedan así. Y entonces el Señor, para que ya no los siga avergonzando, le dice: te voy a tocar otra vez. Usted sabe que el árbol tiene una cualidad: está amarrado a la tierra. Amarrado a la tierra. Aunque quiere con su cabeza alcanzar el cielo, están amarrados a la tierra. Y muchas veces los cristianos, todos nosotros hemos venido a Cristo y esperamos tener resultados cuando todavía nuestros pies están amarrados a la tierra. Aquí hay gente que tiene un porcentaje de trato de Dios. Hay un 30, un 40, un 60, un 70%, un 100%. Hay gente que siente a Dios cada vez que levanta las manos, y hay gente que no siente nada. Y hay gente que llora porque Dios lo toca, y hay gente que llora de pura cólera. Pero hay de todo. Pero esto se debe a un proceso que yo le llamo los ojos de adentro. Usted me conoce con mis ojos de adentro, porque yo siento que Dios lo que nos llama es a sincerarnos con nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Los únicos que somos como los mentirosos que después se creen sus mentiras. Yo conozco a alguien que antes mentía mucho y ahora miente igual, pero lo peor es que ahora se las cree, ¿verdad? No, me quebraron un dedo en un asalto, y tal vez fue que le quebró la cara a su esposa, pero él dice que en un asalto, y después se lo cree y se siente como víctima. Entonces se nos hace tan fácil muchas veces mentir, y nuestra naturaleza está tan atada. Pero este ciego hacía referencia a que los hombres, a los discípulos del Señor, que los veía como árboles, porque hay una alegoría, se llama. Hay una alegoría en Jueces. Le voy a decir en qué se diferencia la alegoría. Aprendamos juntos. Cuando se habla de una parábola, es que tiene que ver con la realidad. Y una alegoría es un cuento que de cosas irreales, que tiene algo moral, un mensaje moral que dejarnos. Entonces yo quiero que usted lea bien esto, hermano. No se conforme con no buscarlo. Y quiero que ambos, ustedes y yo, lo leamos bien en Jueces 9:8. Cuando lo tenga me dice a mí. Ojalá, no puede ser, ustedes son demasiado rápidos para mí. Bueno, pues dice:
Dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y volvieron. Espérenme un segundo que voy a quitar mi cuadrito que puse aquí, que horrible. Ok. Y volvieron y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo dijo, he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ser grande entre los árboles. No. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi fruto, mi dulce fruto, para ser grande entre los árboles. No. Y luego fueron a la vid y le dicen, reina tú sobre nosotros. Y la vid respondió, he de dejar mi mosto que alegra al rey y a los hombres para ser grande entre los árboles. Entonces ellos, ya perdidos, se fueron a la zarza y le dice, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza dijo, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos en mis sombras. Y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Esa es una historia que nos habla de que nuestra condición y nuestra manera de nosotros recibir de Dios va a depender de la manera en que nosotros querramos reinar en este lugar. Yo le decía a mi esposo hoy en la noche, le decía yo, es que cuántos queremos venir aquí al reino del Rey de Reyes y empezarnos a hacer campañas políticas para nosotros mismos subir en estatus dentro de la iglesia, cuando realmente en el reino del Rey de Reyes Él es el que pone a los nobles y el que los quita, el que pone los títulos y el que hace famoso al que menos lo piensa y el que elimina al más famoso. Porque usted ha visto aquí, yo he visto aquí en la iglesia, cada trato, hermano. Hay gente que viene con mucho y se queda sin nada. Hay gente que viene sin nada y se queda con mucho. Y así Dios va equilibrando el asunto. Pero muchas veces pensamos que es un trato de injusticia y no es así. Dios, que conoce los corazones de cada uno de nosotros, conoce las intenciones. Y cuando el ciego veía que los discípulos de Jesús eran como árboles, lo que les veía era el hambre de reinar, no el amor por Dios. Lo que les veía era el hambre de que Cristo dijera, son mis preferidos, y no el amor por Él. Caminó 3 años y medio con ellos, pero no logró nada con ellos, fueron muy necios. Y entonces muchas veces nosotros no obtenemos lo que queremos en Dios porque dentro de nosotros queremos reinar, porque dentro de nosotros lo que queremos es mandar. Y caemos en el mismo pecado que cayó Luzbel. Dijo, yo quiero ser igual a Dios. Y en este reino es rey el que sirve. Puede ser que los hombres te vean como rey, pero tú siempre cuídate de verte como un siervo, jamás como un rey. Las vestiduras te pueden servir para los hombres, pero si Dios te ve como su siervo fiel, ya la hiciste. Pero muchas veces no es necesario, no es suficiente. Para aquellos que vienen tal vez y han sido rechazados y no quieren restaurarse ni dar lo que tienen, ellos vienen con hambre de subir y elevar y no importar qué pase. Y le quiero hablar porque Dios me habló de esto, y la Biblia dice que Jehová conoce el corazón y lo mide y sabe a quién darle y a quién no darle. Dice mi pueblo, ya sabe por qué poner a los sapos debajo de las piedras, sabe por qué nos va a tratar en ciertas áreas. Y muchas veces a nuestros ojos es difícil entender esto, pero si realmente nosotros fuéramos honestos, y yo le ruego hoy, hermano, que usted y yo seamos honestos realmente. Si realmente estamos con los pies en la tierra pero arraigados en ella, si lo que soñamos no es ver a Cristo sino obtener mucho más, y Señor, enriquéceme, y Señor, conviérteme a mis hijos, y Señor, y no es el verdadero propósito ese, entonces te van a tratar hasta que aprendas el propósito. El propósito de la vid, el propósito de la higuera, lo sabían claramente. El reinar era bajar de rango, porque el propósito en realidad era que ellos dieran fruto y que el rey, Dios, se alegrara con eso. Pero muchas veces no nos basta, y en nuestro corazón queremos que se nos reconozca. Mire, yo cuando era oveja, yo muchas veces yo decía, usted perdóneme, tal vez a usted no le pasa, bendito Dios, usted es un bendito de Jehová,
Pero cuando estaba el hermano Sergio ahí, y entonces tal vez el hermano Sergio estaba profetizándole a la gente, entonces yo venía y que me profetice a mí para que vean, ay, qué buena onda, para que vean cómo me ama, ¿verdad? Y muchas veces yo decía que me venga a saludar para que vean que yo voy a cenar con él después de cada culto, me extraña. Entonces había muchas cosas en mí que querían demostrar que yo tenía un papá al fin, sin saber yo que Dios no permitía eso. Y cuando ya vine aquí, una vez me escondí detrás de un lugar así, en mi casa, cuando estaba en la iglesia, y entonces yo estaba enojada porque Dios no se manifestaba a mí. Y me fui a esconder, y el hermano Sergio llegó a visitarnos, y me fui a esconder ahí en una silla. Yo dije, si yo soy tu sierva, que él venga aquí y ore por mí, le dije. Y ahí me quedé. Y no llegó. Y entonces empecé a decir, no soy tu hija. Y entonces el hombre que venía con él me dijo, sí, me dijo, pero él no es papá de berrinchudas. Y yo, me dolió el ego, me dolió la cabeza, me dolió todo. Pero me di cuenta que muchas veces Dios no cumple nuestros berrinches porque es necesario que nosotros no estemos cojos para siempre. No estemos cojos para siempre, sino que tenemos que admitir que hay una cojera en nosotros, y nadie que dé todo a Cristo, hermano, se va a quedar sin recompensa. Pero aquel que quiere y no quiere, y quiere ser como un árbol amarrado al mundo, pero Señor, prospérame, pero Señor, dame, es más, corre el riesgo de ser despojado para aprender dependencia absoluta con Dios. Por eso el evangelio es peligroso, pero es bonito. Es arriesgado, pero porque yo creo que el evangelio es de los sinceros. Aquí estamos los que estábamos condenados a muerte. Entonces no hay otra cosa que meterse de cara en este evangelio. El que se mete a medias va a saber que otros se derraman, va a saber que a otros se les manifiesta el Señor, y a ti se te va a manifestar cólera nada más, porque vienes y no le buscas de continuo. Y entonces es obvio, te vas a amargar porque no le buscas de continuo. Y aquellos que nos ves ardiendo, dices, pobres chiflados. Y me invitas a tu carro y haces, no sirve la radio, hermana, porque está a hacer eje. Y no me fallas a mí, le fallas al que te llamó. Porque yo que soy, hermano. Pero la verdad es que el deleite en esto es meterse apasionadamente. Porque solo los que lograron grandes pasiones fueron capaces de cosas sobrenaturales. Los que son del montón sienten lo que el montón siente. Pero acompáñenme a Marcos 10:35. Dice, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor, que vamos a pedirte. Y él les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Le dijeron, concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús le respondió, ustedes no saben lo que piden. Ustedes pueden beber este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que voy a recibir. Y ellos contestaron, podemos. Jesús les dijo, ustedes beberán este trago amargo y recibirán el bautismo que yo voy a recibir. Pero al sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino les he dado para los que lo tienen preparado. Estos eran sus discípulos, y estos anhelaban un primado, anhelaban adelantársele a todos. Ellos no estaban viendo que todos entremos en amores, que todos entremos en presencia. Ellos se querían pasar de listos con Cristo. Y cuando se querían pasar de listos, les dice, Señor, ya, como que dice, para que veas qué humildes somos, no en este reino, para que los otros no se enojen, en el reino glorioso, ponnos a tu izquierda y a tu derecha. Y ellos solo manifiestan a aquellos que vienen y quieren estatus dentro de este lugar, y se hacen amigos de grandes, no para imitarles, sino para ganar estatus.
Nunca se me olvida que mi apóstol que murió me decía: hazte amigo de un grande, pero para imitarle. Hazte amigo de un maduro para imitarle. Pero si tú eres un maduro y te gusta estar con gente que no te imita, sino que solo te quieren, entonces está mal, porque tu ego está mal. Haz 10 como tú y si te piensas maduro. Pero estos hijos de Zebedeo, a pesar de que Dios había estado con ellos mucho tiempo, en su corazón realmente no le seguían a Dios por amor, sino le seguían porque querían ser alguien, porque tal vez Satanás los había agarrado y les había dejado frente a los hombres como nada. Y vinieron sin ego, sin dinero y sin dignidad. Y entonces dice: lo que me queda es ser pastor, pero que me haga famoso el Señor. Y no es así. Y entonces Dios pesa la intención del corazón y les dice: no es así. Entonces ellos ante el ciego ha de haber visto: uy, esos son pura zarza, ¿verdad? No tienen ni fruto ni nada. Y muchas veces el tipo de siervo que eres tú no lo manifiesta el tiempo que llevas de cristiano, sino lo manifiesta el porcentaje que tienes en tu corazón de reinar. Si estás en la alabanza, estás en la danza o estás en servidores y lo que quieren es que te pienses, quieres que tus hermanos sepan que eres el mejor de todos, el más espiritual, el mejor, el que cuando ora todos lo oyen. Había un hombre hace muchos años, hace 13, 14 años allá, que yo le he contado que estaba mi esposo a la par y entonces él empezaba a orar ya en la adoración: ¡sí, Señor! ¡Te amo! Y entonces Germán un día le tocó el hombro y le dijo: disculpa, ¿me dejas adorar a Dios? No tenés por qué gritar tanto así, ¿por qué no? Está bueno, yo te digo, levanta la voz, pero no me grites en mi oído. No tenés por qué demostrarnos que sos espiritual. ¿Podrías dejarme adorar a mi Dios también? Entonces se quedó: al hermano, es que es mi tono de voz. No, no es tu tono de voz, es tu deseo de reinar. Y es su deseo de reinar. Entonces ahí los hombres no lo pesan, pero Dios lo pesa. Y dicen: todavía no te voy a dar reinado, porque todo lo que quieres es lucirte. Todavía no estás listo. Es como a los hijos, le doy a mi hija de 5 años un carro, aparte de que no muy llegaría a ningún lado, no lo podría ni prender, pues yo digo que se iría a comer confites todo el santo día, porque no lo sabría manejar. Pero es necesaria una madurez, y por eso es que mucha gente viene aquí y viene con deseo de que: Señor, te doy poco, pero dame bastante, restáurame. Pero tú ya te consagraste. No, eso no lo hablemos, por favor, Señor. Pero ya dejaste de fornicar. Ya te metiste con eso. Me perdiste, Señor. ¿Cómo no, Chon? Me perdiste. ¿Quién perdió a quién, hermanos? Si aquí únicamente se ven los resultados de lo que hacemos afuera. Si somos reyes aquí es porque Dios le gustó cómo servimos afuera y adentro. Y si no somos reyes aquí es porque Dios sabe que si nos da liderazgo, nos da demasiado, nos alejaríamos de Él. Muchas parejas han pasado por aquí y cuando están ya macaneándose, vienen: mi hermana, hoy sí, hermana, hoy sí ya vengo seguro. Y ya están bien y ya ella no lo va a dejar. Y después regresan, ¿verdad? Y mi hija, no te he visto. No, pero estamos bien, hermano. Pero de verdad sí, hermano, estamos bien. Pero y no vas a volver. Es que mira qué trabajo tenemos, hermano. Después vienen apretados económicamente: hermana, un milagro, ore por un milagro. Y el Señor los empieza a restaurar y ¡bum!, desaparece. ¿Y qué pasó? No, mucho trabajo tenemos, no tenemos mucho tiempo para la iglesia. Pero es decir, nos mantenemos conectados. Ni yo puedo mantenerme conectada 3 días y estoy muriéndome ya de la resequedad. 4 días, llego al domingo, llego al viernes, que es martes, miércoles, jueves, y llego al viernes casi que arrastrando el pecho por oír un cántico de adoración
Oír un cántico de alabanza, Señor, me hacía falta. Ya la gente que deja de venir un mes porque no tiene tiempo, pero se mantiene conectada, a saber con qué conectada. Porque definitivamente no se puede mantener una santidad, no se puede mantener una pasión, no se puede mantener hirviendo la olla si no está en el fuego. Entonces por eso es que se tienen tan pocos resultados. Pero no solo ellos están. Me gustó mucho, hay varios. Cuando yo le hablaba a mi esposo de lo que iba a hablar, solo se rió de mí y dijo: que Dios te ampare, me dijo. Es una maravilla de hombre, pero ni modo. Segunda de Samuel 15:1. Dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres para que corriesen delante de él. Este es impresionante. Y se levantaba Absalón en la mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito venía al rey. Y venía el rey, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y mire eso, mire esto. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, y yo les haría justicia? No solo era un hijo rebelde Absalón, sino él tipifica a muchos de nosotros que en nuestro anhelo de algunas posiciones seculares y dentro de la iglesia empezamos a criticar a la gente que está en los puestos que nosotros anhelamos, y decimos: eso lo podría hacer mejor yo. Y empiezan a decir: vos, la hermana Nino no te ministra, vení para acá, yo te voy a ministrar. Realmente no te tienen paciencia, fíjate. El pastor, los ancianos ya no ministran, qué barbaridad. Pero yo sí te ministro, yo tengo tiempo. Y esos son árboles atados a la tierra. ¿Y sabe qué es lo más cardíaco de todo esto? Que el final de Absalón fue muerte, porque nunca desapareció su anhelo de gobernar sin dar santidad a cambio. Porque si quieres gobernar, sirve, y vas a ser el mayor entre todos. Y Dios va a decir: este gobierna. Pero si tú te empieces a promover, y yo, hermana, yo le sobo la cabeza, y yo vengo y te pongo algo para que estés sin calor, y los plus, y bueno, entonces ¿qué pasa? Empiezo a ganar gente, pero no empiezo a ganar gracia delante de Dios. Y los hombres hoy están contigo y mañana no, y la gracia de Dios permanece para siempre. Tú sabes que el corazón del hombre tiende a inclinarse a lo que le conviene, porque así es nuestra naturaleza. Pero Absalón buscaba usurpar el territorio de su padre, y mucha gente quiere los resultados, pero no quiere el proceso. Y ya estudiaste: no estudié. ¿Y cómo quieres predicar? No, que venga de arriba. No, si se estudia, se pasa vigilias, se estudia, se llora, se clama, se tiene que esforzar uno. Sé que Dios dice aquí amén, y si no dice amén, pues que Dios nos agarre confesados, ¿verdad? Pero el detalle es que uno hace un esfuerzo. No podemos pretender, como lo hacíamos de adolescentes, en que solo una unción venga y no trabajar en nuestra alma. Y mucha gente, yo me di cuenta hace poco, un día de estos que bajé a orar por la gente. Yo no bajo a orar por la gente, porque hay gente que se resiente cuando yo no la toco, y empieza a decirse: de plano no, el Señor no me quiso hacer caso. Entonces yo no bajo a orar por la gente, a menos que Dios me diga: ora por alguien. Pero yo veía mucha gente desconsolada porque no sabía qué hacer para sentir lo que el otro sentía. Y entonces hacían: ay, Dios, así, por favor.
Y entonces Dios me decía, ¿por qué se angustian? Porque ven al otro derramarse. ¿Y por qué no dan ellos un sacrificio tranquilo? Y como ellos están dando su 100%, van a ser premiados como su 100%. Porque al compararse se amargan. ¿O porque quieren venir a obtener en un momento lo que no han dado de santidad con Dios? Porque Dios sabe de qué pata cojeamos, hermano. Y muchas veces ese es nuestro gran error. En Génesis 4:3 hablan de Caín. Usted conoce la historia. Caín y Abel ofrecieron sacrificios. Ambos ofrecieron sacrificios y ambos ofrecieron sacrificios buenos. Porque el otro sembraba, no iba a ofrecer cordero. Era obvio que ofreciera vegetales. Ni modo que le robara a su hermano. El otro era pastor, obviamente iba a ofrecer ovejas. Lo que variaba en los dos era la intención. Pero ¿por qué fue recto Abel y no fue recto Caín? Porque Abel lo hizo para quedarse bien a Dios y Caín pues lo hizo para competir. Caín quería que el Señor le dijera: superaste a tu hermano, eso es, viste, lo superaste. Y entonces dice que a Caín se le demudó el rostro. Y entonces el Señor me decía: ves, muchos en la iglesia están demudados, porque a la hora del culto están pensando: ¿será que se está derramando mi hermano o se derrama más en mí? Un grito de júbilo y el otro dice y el otro ¿verdad? Para que digan qué gozoso está este, aunque no saben que adentro de él no lleva el gozo que está manifestando. Y le queda mejor estar delante de los hombres de pie, aunque delante de Dios esté caído. Y así fue Caín. Fue un desterrado de Dios. Dios no quiso tratar con él. ¿Y sabe qué es lo cardíaco? Que cuando le dicen, mira, le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él empieza a decir, ¿y acaso yo soy guarda de mi hermano? Pues entonces, ¿sabe qué es eso? Hasta nos molesta después servir. Háceme favor vos, tráeme un vasito de agua. ¡Ja! ¿Y no puede usted pues? La señal de Caín. Algo así. ¿Me entiende? ¿Vas a cantar? Bueno, pues ni modo. Quiere decir que alguna vez has competido y ahora hasta te molesta cantar con los de alabanza. Muy carnalones. No son carnalones. Pero se da cuenta. Danzo, pues ni modo. Sirvo, aquí voy a servir. ¿Por qué? Porque no lo haces rectamente. Hay un libro que habla de Caín y dicen que es un libro que no está dentro de nuestro canon, es un libro informativo. Y dice que Dios le dijo a Caín, si era recto tu sacrificio, ¿por qué alegas? Si viniste a mí sinceramente, ¿por qué querías que yo superara a tu hermano? Tú dame el 100% y no te importe nada más. Pero muchas veces el deseo de reinar en nosotros es lo que nos hace y nos para las promesas. Porque estoy pasando tanta hambre. Mire, yo le decía a mi esposo que somos un poco cardíacos los cristianos. Siempre le ofrecemos al Señor muchas cosas, ¿verdad? Dame un carro y voy a llevar a los hermanos. Y cuando lo tienes, ni los niños se suben. Dame una casa para ser discipulados, oh Padre. Y después dice, gracias Señor porque me la diste lejos, nadie va a llegar. ¡Bravo! Dame Señor dinero para darle al pobre. Llega un muchachito y dice, niño, deja de molestar. Entonces no siempre nuestros votos son adecuados. Yo misma le he dicho que yo cuando llegó un momento en el que mi esposo decía, ay no, quedémonos el domingo. Y yo le decía al Señor, Señor, conquístalo, que te ame más a ti que a mí. Lo quiero enamorado de ti, quítale el sueño, que agonice por ti. No me importa, Señor, quítale el sueño. Yo quiero un ministro, yo no quiero un agente de banca. Entonces lo hizo así.
Y en eso él le decía, amor, venite, acostémonos temprano. Lo siento, amor, estoy estudiando. Y yo, ya Transformer, ¿verdad? Entonces, Chato, vamos, no, tengo que ir a un discipulado, pero vamos todos. No, pero yo quería salir, ni pensás en mí. Y entonces el Señor me dijo, hey, tú dijiste que se enamorara de mí, no te metas conmigo. Entonces yo, ok. Pero ya a la hora de la hora uno hace votos, hermano, la pura necesidad lo hace hacer votos. Si el niño sale de vagar, Señor, y se mete a la danza la niña, voy a traerla todos los días. Después la voy a ir quiero ir a la iglesia. ¿Tanta iglesia vos? Mucha iglesia. No tengo tiempo tampoco todo el día danzando, pura ranas, brinca y brinca. No. Pero es fácil a la hora de que ya de hacer de la necesidad darle y prometerle al Señor, y entonces yo te voy a hacer. Pero a la hora de ya tener la promesa es cardíaco. Es cardíaco. ¿Por qué? Porque nuestra ambición de reinar, eso es. Nuestra ambición de reinar, eso supera todo. Y cuando tú te busques dentro de ti y veas que en tu ambición de reinar realmente es mayor que el amor que le tienes a Jesús, vas a saber por qué Dios ha retenido muchas peticiones. Porque si te las diera ahorita, exactamente eso pasaría. Tengo efectos especiales, una maravilla. Oh Padre, gracias, esos de sonido no le atinan. Pero quiero que me acompañes a otra. Dice en Romanos 9:12, acompáñeme. Y se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y tal como está escrito, escuche bien esto: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos de esto entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, dice. La historia de Jacob usted la conoce. Él viene y se hace pasar por su hermano, aunque él sabía que Dios lo amaba y que su amor superaba al de su hermano. Y la madre de él sabía que Jacob era el preferido, pero él en ese momentito quería las cosas ya. Quería las cosas ya. Y las cosas instantáneas no siempre funcionan. Cuando queremos las cosas ya, no siempre funciona eso. Porque las cosas que vienen a su tiempo es porque Dios las trae. Y entonces Raquel empieza a maquinar cómo hacer para engañar a su marido. Y empieza Jacob a burlarse de la vejez de su papá. Y realmente obtiene la primogenitura que si él hubiera esperado un poco de tiempo, la hubiera obtenido después. Pero como la obtuvo a la fuerza, Raquel jamás lo volvió a ver. Cuando nosotros como mamás, yo conocí muchas mamás, no aquí, pero en el mundo. Yo estaba en muy rodeada de las mujeres que se iban a Miss Guatemala y todo eso, el rollo. No era yo de esas, ¿verdad? Que conste, mi mamá era las que venía y participaba de todo ese rollo. Entonces venían las mamás de las muchachas y, ay, mire mi niña, hermana. Eso no lo hice yo. Mire a mi niña, hermana, mírela, qué linda. Mire cómo camina la niña. Y tratamos de promover a nuestros hijos. Y eso hace que nosotros retengamos el tiempo de su restauración. Entonces, tal vez está la Ninos, el Shosho, y muchachos, pónganse de pie y aplaudan, qué lindo, que todos lloren para que todo el mundo lo vea llorar. Entonces, lo que hacemos es acelerar algo en ellos que no viene de una manera natural y genuina, ¿verdad? Hable lenguas, mi amor, y el niño como de 2 años, ¿ya vieron? Está hablando lenguas. ¡Ay, qué lindo! Esa fue una profecía. No presiones.
¿verdad? Las cosas se van a dar a su tiempo, y en el tiempo de Dios son hermosas. Entonces muchas veces presionamos para que nosotros tengamos eminencia y no esperamos que Dios la dé. Como es la soltera que enseña mucho para conseguir esposo. Yo le digo a las muchachitas que están cerca mío: si tu esposo, si estás usando el cuerpo para casarte, cuando el cuerpo desaparezca, ya se te fue el marido. Que se enamore de lo hermosa que sos por dentro, porque eso jamás envejece. Y que cuando pases el corredor de la iglesia, él diga: a esa solo la he visto yo. Y no todos los hermanos de la iglesia: esta tiene un lunar aquí, y otro aquí, y otro aquí. No hay mucho que enseñar. Lo bonito es decir: soy un misterio para todos, solo uno es mi descubridor. Eso es lo bonito. Pero es acelerar las cosas, y normalmente cuando se aceleran las cosas, los resultados no se obtienen de una manera adecuada, ¿verdad? El Señor me va a proveer, pero ya sé, mi tío, por ahí tiene que ser, padre. Sí, por ahí, por mi tío que me va a heredar. Sí, entonces voy a empezar a presionarlo: tío. Y entonces obviamente el tío ya no lo soporta y lo hereda. Y no era por ahí. Y resulta que el tío ya no tenía nada, te deja deuda, ahora la DIC te anda buscando, pero presionaste. Había una mujer allá en la iglesia de allá, que ella era casada y se divorció en el mundo, y cuando llegó con su esposo, cuando llegó con su hijo ya mayor, las hermanitas de la iglesia, que son primas, entonces llegaban y le decían: vos arréglate bien, y vos si vas y con todos los: hola, gusto. Entonces el detalle es que la hermanita le aconsejaban: sí, que le cámbieme, ok, ¿es aquí? Ok. Entonces le aconsejaban de que entonces, hasta que un día ella se postró y el Señor le dijo: el hombre que te ame va a tocar las puertas de tu casa. No tienes por qué estar ofreciendo la mercadería en otro lado. Y exactamente eso pasó. Un hombre se le acercó y le dijo: hermana, me gusta, Dios me dijo que era posible que usted se enamorara de mí, y yo me quiero casar con usted, pero voy a dejarle el tiempo hasta que usted esté muerta de amor por mí. Y ella dijo: decía ella, este chaparro, ¿qué se piensa? Que yo le voy a hacer caso, que se olvide. Y en eso, ¿verdad? Ahí estaba el chaparro danzando en el culto y decía: ¿por qué lo veo? Me molesta verlo. Entonces, y seguía, ¿verdad? Y ay, ¿por qué se me queda viendo? Y entonces una hermana le dijo: pero ¿por qué usted le presta atención si no le interesa? No es eso, pero es que solo me recuerdo aquí lo tengo trabado, ¿ve? El detalle de eso es que después, un año después, el chaparro la estaba esperando en el altar y ella se enamoró de él y se dio cuenta. Ok, si no son murciélagos, es una belleza, Señor. Gracias, Padre. Entonces, el detalle es que las cosas que son en Dios, Dios las va a traer sin rebajar tu naturaleza. Dios va a encontrar el modo de prosperarte, el modo de que reines sin rebajar nada. Y dice: entre tanto, Adonías, hijo de David, se levantó en armas y dijo que sería el rey. Y se hizo carros de combate y caballería y una guardia personal de 50 hombres. Pero su padre nunca le había dicho que no iba a ser rey, únicamente había guardado silencio. Y Adonías, que había nacido después de Absalón, era muy bien parecido. Adonías una vez deseó reinar y le decía a su papá: voy a reinar. Y David se le quedaba bien y se reía, pero nunca le dijo que no iba a reinar, ni le dijo que iba a reinar. Entonces Adonías pensó
que el silencio de su padre era un sí escondido. Y empezó a cranear todo. Y escúcheme muy bien esto, lo que le voy a decir, hermano. Cuando Dios guarda silencio a lo que usted quiere oír, que usted anhela, no piense que Dios está dando un sí a escondidas. Porque después empezamos a decir que Dios prometió, y Dios no prometió nada, sino nosotros pensamos y anhelamos lo que Dios no dijo. Está bien, te lo voy a hacer. Por eso hay tanta gente en el pueblo amargada diciendo: Dios no cumple su promesa. Y el Señor le dirá: ¿qué promesa? La voz de Dios es un poco cardíaca, el poder distinguirla. Yo he oído profecías de Dios y profecías que no son de Dios. Palabras que han venido a mí que son de Dios y otras que yo digo: Dios mío, ¿a quién sirves, hija? No puedo creer que Dios trate muy mal a una mujer y que la reprenda como que si no fuera de parte de la palabra. Yo conozco un Dios de amor que me ha reprendido, pero jamás ha usado una palabra ofensiva para mí. Me ha hecho sentir tan mal sintiéndome bien. Entonces, de eso está lleno este lugar y lleno mi corazón muchas veces. Yo le digo a mi esposo: mira la palabra que recibí. ¿Será que es de Dios o será que son mis anhelos? Porque cuando usted está en angustia, usted se postra y pide. Pero si Dios guarda silencio, por favor, no se adelante a hacer planes. Porque puede ser que no haya dicho Dios nada y usted después se vaya a amargar y no es culpa de Dios. Entonces, Adonías era eso. Era aquel que se imaginó que escuchaba la voz de Dios y tal vez no la escuchaba. Y eso no quiere decir que escuchaba la voz de demonios. Quería decir que escuchaba la voz de sus anhelos. Porque ¿cuántos de nosotros en tiempo de tribulación anhelamos que Dios diga: no te preocupes, tus hijos van a ser convertidos reyes y sacerdotes? Y en eso, cuando estamos orando, sentimos del Señor, pero puede ser que sintamos del Señor o sintamos de nuestro anhelo. Una cosa es que la esperanza no avergüence y otra cosa es que el Señor te haya dicho. Entonces Adonías lo que quería era reinar y no esperó la voz de Dios. Y eso muchas veces pasa. Yo le contaba al ejército de mujeres que yo quería ser, fui la primera hermana a llegar a Cristo. Y entonces doña Ninosca de Ponce llevaba a todos sus parientes a los cultos, pecadorazos. Y siempre decía que uno de ellos pasara al frente y aceptara al Señor, para yo decir: qué tremendo, y lo traje a tus pies, oh Padre, la gloria es para ti. Mentiras, la gloria la quería yo. Entonces hubo un día que falté y llegó uno de mis parientes y ahí aceptó al Señor. Y yo casi Transformer. Y el Señor me dijo: ¿y no que lo querías hacer mío? No, pero entonces ¿qué? ¿Lo querías para tu gloria? Me dijo. No, estoy contenta, estoy llorando de la emoción. Mentiras. Mi ego maltratado, mi ego dolido, que yo me quería llevar la gloria de la Santa Inmaculada, que llevaba a sus pobres pecadores familiares y aceptaban a los pies del Señor. Cuando no era eso, era mi anhelo de reinar. Yo le hablo de mí porque yo no lo conozco a usted. Lo conozco. Y eso demudaba mi rostro. Y sobre todo si mis parientes decían: ay, no, yo no vengo a benecer, mejor me voy a otro lado. Yo, y no que era mi anhelo que ellos llegaran a Cristo. A mí que me importaba qué apellido tuvieran.
No, pero es que la iglesia nuestra es mejor la palabra. ¿Por qué empiezo a atacar? Lo que quiero es reinar. Porque si nosotros quisiéramos darle la gloria al Señor a donde fuera, los siervos ahí se van a desarrollar. No Ebenezer, ra. No, hermano. Yo he visitado iglesias aquí en San Pedro donde la gloria de Dios se ha visto. Que yo digo, Señor, aquí me voy a desmayar, que clavo, estoy de visita. Aquí hay siervos en todo lugar. Si tú estás aquí es porque reconociste la voz de tu pastor. Pero no contiendas con la que no lo reconocieron. Es como que si yo me trajeras un niño y dígale mamá, y el niño dijera, ¿y esta chiflada qué? Y dice, no la conozco. Dígale mamá, dígale, ella es su mamá. No soy su mamá. El pobre no va a decir cosas que no debe. Pero mire mi ego dañadísimo, gigantesco. Entonces yo le preguntaba al Señor que cuál era entonces la manera en la que nosotros teníamos que actuar. Y entonces me trajo otra vez la alegoría de los árboles y me dijo, mira los árboles con propósito. ¿Quién piensas tú que no tenía propósito? Yo dije, la zarza. Ni modo, ella tenía que reinar. Y me dijo, no, la zarza tenía que esperarse. Yo le dije, no, porque la zarza no iba a tener fruto. Y entonces me dijo, sí va a tener fruto. Y se lo quiero leer. Dice Deuteronomio 33:16: te bendigo con todas las dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza. La zarza, ese árbol, solo tenía que hacer memoria que años atrás había habido una zarza en la que el Eterno había posado y ella se había visto como nunca vestida. Porque la zarza es pelona, espinuda, fea. Pero la zarza de Moisés, hermanos, y la zarza de Moisés la tuvimos hasta en el pecho en el tiempo de la santidad. ¿Se recuerda? Que todavía no ha pasado, espero en Dios para usted. Pero la zarza era hermosa, la de Moisés. El ángel de Dios, el Eterno, estaba allí. Y cuando Moisés fue llamado, la zarza, esa zarza que ha de haber aguantado el tiempo de Dios, sin pensar, Señor, tal vez quiero reinar, pero saca esto de mí. Quiero que tú me agarres y no quiero investirme yo solito. Quiero que tú me prosperes, no quiero hacer negocios chuecos para prosperar. Quiero que tú me traigas a mi amado, no voy a coquetearle a todo San Pedro. En el tiempo de Dios, y esa zarza un día en una cueva se vio revestida del Altísimo. Y perdóneme, yo siento que la manifestación de Dios, que es el Eterno, fue el que dio un beso a Moisés. De ahí nació, Él me besó. Imagínese usted esa zarza, hermano, toda enclenque, seca, espinuda, pero decidió esperar en Dios. No aceleró nada. Y en eso sintió que algo la invadió y dijo, algo está pasando en mí. Yo no tengo tanto fruto, mucha, pero algo está pasando en mí. Y tal vez la cueva, que esa es una alegoría a la gringa, la cueva le ha de haber dicho, ¿y vos qué te pasa? Si vos estás seco y espinudo, algo está pasando en mí. Hay una llama que no se va a apagar. Y entonces en eso, el Eterno habitó en la zarza. El Eterno, el que besó a Moisés, habitó en la zarza. Imagínense qué emoción. Ahí se hubiera parado cerca de David y le hubiera dicho, te fregaste. Vos dabas uva, pero mira quién tengo en los brazos. Se hubiera parado a la par del olivo y le hubiera dicho, yo supe esperar. Y mira quién me invadió de repente. Mire, hermano, el que usted sea lleno de Dios o no sea lleno de Dios depende de usted y de la voluntad de Dios y de lo que Dios lo conozca.
Dios pesa los corazones y los prueba a cada momento. Al igual que probó a los discípulos cuando ellos se peleaban, cuando Él iba a ser crucificado y decían: solo dime quién va a reinar sobre nosotros, en lugar de estar llorando porque a Cristo lo iban a crucificar. Eran pesados los corazones. Cada situación difícil que usted y yo pasamos únicamente pesa nuestro corazón. Pero hace falta algo: que usted sea honesto, que yo sea honesta. Muchas cosas no las hacen y nos engañan porque nosotros engañamos. Una vez Dios me dijo que las cosas que me pasaban con la gente que yo amaba era porque yo se las hacía pasar a Él. Y muchas veces en las parejas se pasa que: la hermana, es que ya no me busca. Entonces yo le digo: ¿y tú cuánto buscas a Dios? De vez en cuando. Vaya, entonces Él de vez en cuando. ¿Para qué? Para que sepas lo horrible es que te busquen de vez en cuando. La hermana, ese es mi hijo tan rebelde. ¿Y tú cómo eres de hijo? Pues viera que como medio busco al Señor. Bueno, entonces Él medio te va a buscar a ti, para que veas qué feo se siente. La hermana, es que mis hijos solo me buscan cuando tengo plata. Y tú solo buscas a Dios cuando estás pobre y cuando necesitas plata. Entonces es lo mismo. Dios conoce nuestros corazones y sabe nuestras limitaciones. Y el proceso que nosotros tengamos va a depender de lo honestos que nosotros seamos. Hoy no esté usted enfrente de mí, sino enfrente del Dios Gibor, que es un Dios poderoso. Pero es un Dios que conoce nuestros corazones, hermano, y nuestra ansia de reinar sobre nuestros hermanos. Si tú haces las cosas para hacerla mejor porque tienes tu ego lastimado, entonces no se te va a dar nunca la popularidad en Dios, porque tu intención no es esa específicamente. ¿Cuánto quieres reinar? Es cuánto te has detenido y a cuánto has quedado enano en el Evangelio. Los discípulos andaban con Cristo, pero eso no los hacía menos zarzas. El pobre que acababa de ver, ese sí tuvo una visión impresionante. Entonces muchas veces nosotros no obtenemos lo que queremos en Cristo porque damos poco, hermano. El que mucho se le da, mucho se le demanda. Y si no estás dispuesto a la demanda, entonces no le extiendas tus manos para que te den. Porque aquí es el que mucho se le da, mucho se le demanda. Quisiera traerte un mensaje de decirte que en este lugar reina un Dios Gibor. Y así es. Muchas veces yo me he llenado de indignación, pero es por nuestra actitud. Yo digo: peleen. No, si Dios no nos quiere visitar, ni modo. Pero clamen, póstrense, ni modo. Hoy no es el día de nuestra visitación. ¿Por qué? ¿Por qué quedarse tan parados, tan inmóviles? Si el mismo Jacob, que venía de un lugar real, de una tribu que había, de un lugar, de un país que había sido el del Dios, él se pudo postrar y decirle: bendíceme, no te voy a dejar hasta que me bendigas. ¿Qué somos nosotros para decir: hoy no me quisiste bendecir? Pues te quedaste, ni modo, te la perdiste, Señor. Tú sabes lo que Dios te ha estado pidiendo. Cuando pasas aquí pensando que Dios va a hacer un milagro, no lo va a hacer si no pasamos dispuestos a empezar a querer las demandas de Dios. Yo le decía a las hermanas del Ejército de Mujeres: es como aquel que viene aquí con problemas económicos porque somos la iglesia de millonarios. Reciba usted, en el nombre de Jesús recibo que somos millonarios, sí, Padre, ok. Pero solo con pasar la puerta no va a ser prosperado. Aquí hay demandas. Aquí hay santidad.
Porque aunque nos vean bañados y desparasitados, somos medio santos. Aquí hay santidad y aquí hay trabajo. Todo cuesta. Y no pienses que al principio el primer toque, ¿sabe qué? El primer toque es gratis. Al ciego vino y mis amigos, yo me imagino que lo traían como en sopilotío. Está ciego, Señor, tócalo. El primer toque hasta yo, pero el segundo toque es el que permanece. El segundo toque es el que está dispuesto a pagar un precio. Si no somos llenos es porque no hemos sido lo suficientemente sinceros con Dios. Alguien decía, ven Espíritu, ven. Y yo le decía, no digas ven, manifiéstate. Porque si lo aceptaste, solo es grita Espíritu, grita en mí. Yo voy a servirte de boca. Por eso esta noche es la noche en que yo me confronté a mí misma cuando Dios me habló y me dijo que cuántas cosas hacía yo por reinar. Y me confrontó en muchas cosas que tenía razón el Señor. Tal vez tienes amigos, vas con los amigos cristianos porque hay una chava que te gusta, o para que digan que sos cristiano. Pero aquí se está porque se ama a Dios desesperadamente. Y el que no está así va a ser como Caín, va a demudarse su rostro de repente y vas a sentir cólera hasta en servir y no vas a saber qué es lo que te pasa. Y es porque uno fue sincero y el otro no. Cuando venían y la profecía decía, no te vayas, no te vayas, tú no has recibido, te vas a ir porque no has recibido. Y yo dije, sí, es cierto, mucha gente se va a ir porque dicen, estos que dicen que se siente la unción de Dios y no se siente nada. Tú no sientes nada, nosotros sí sentimos. Y podrías sentir, pero si lo anhelaras solo a Él. Cierra tus ojos y búscate adentro. Si tu deseo de reinar no hace que seas el mismo, porque mire cómo son los hombres y cómo son las mujeres que presionan para que reines y te dicen tú vas a ser el mejor. Así le decían a Adonías, es cierto, el rey como no te ha dicho nada, eso quiere decir que tú vas a ser el mejor. Hay gente que lleva años en las congregaciones esperando un toque de Dios, pero como lleva años compitiendo, no hay un toque genuino. Yo quiero que hoy te busques adentro y me digas de verdad, si el ciego hubiera estado delante de ti y hubiera dicho, se ve como árbol, ¿qué tipo de árbol hubieras sido tú? ¿Hubieras sido el tipo de árbol que solo quería reinar y solo quería sacarle los beneficios al Señor? ¿O hubiera sido tal vez la zarza que ya sabía que no iba a tener fruto? ¿O hubiera sido la zarza de años pasados que supo esperar en Dios? Porque tal vez te ha costado mucho esperar. Y si te ha costado mucho esperar es porque Dios conoce tu corazón. Y porque Dios ha retrasado la petición para que cuando la recibas con madurez. Si Dios te ha hablado y tú tienes una corona dentro de tu corazón, dice en Apocalipsis que llegaban los ancianos y decían, rindo mis coronas a ti, Señor.
Dice: aquí está, Señor, aquí está mi corona. Yo no quiero reinar. Reina tú por mí en el tiempo tuyo. En el tiempo tuyo, que algo pase como la zarza, que aunque esté yo solito en mi cuarto, como la zarza estuvo en la cueva, yo sienta que algo me está moviendo y diga en mi interior: oh, si me vieran mis hermanos, que me está invadiendo el Eterno. Pero si decides esperar y decides poner tus coronas a los pies de Cristo, entonces pasa y pon tu corona al pie de Cristo. Si te cansaste de fingir, pasa y pon tu corona al pie de Cristo y dile: Señor, es cierto, quería reinar, pero ahora sé que tú eres el Rey de Reyes y que la única estrella en este lugar eres tú, y que tuya es la gloria y la honra, y que pase lo que pase, tú eres el Rey de mi vida, que no te entregué mi vida solo para que la libraras del infierno, sino la entregué para entregarte mis planes, mis caminos y todo. Si tú con tu boca has hablado que Dios se ha tardado mucho en las promesas, mírate adentro. Asegúrate que haya sido Dios el que te habló. No difames a Dios por algo que Él no dijo. Dice: ay de aquel que diga: Jehová ha dicho, y Jehová no dijo nada. Ven y entonces ábrele tu corazón a Dios y dile: lo que tengo es porque yo he querido reinar, he querido acelerar el proceso. Y por eso me han salido mal las cosas. Tal vez eres un Jacob que ha querido acelerarlo todo, y por eso te han salido mal las cosas. Si tú quieres entregarle tu corona al Señor, pero cuídate de ser sincero, ven y ponle tu corona al Señor. Ven y dile: Señor, aquí está. Lo que yo tengo es tuyo y no quiero desear más de nadie. Si ponen en eminencia o no me ponen en eminencia, yo estoy para gloria de tu nombre, Señor. En el tiempo que tú quieras, en el tiempo que tú desees y bajo tus condiciones. No para que el mundo me vea, para que el mundo me vea santo, sino para que yo me sienta encendido contigo. No para dejar de pecar, sino porque te amo. En el nombre de Jesús. Si has apretado demasiado la voluntad de Dios, entonces dile: Señor, aquí estoy. Y no sé por qué viene esta palabra a mi corazón, pero si aún tus hijos son el propósito por el que vienes a la iglesia, sería bueno que los entregaras al Señor. No va a ser para tu gloria, va a ser para gloria de Dios. No va a ser en tu tiempo ni con los dones que tú decidas, sino va a ser para en el tiempo de Dios y bajo las circunstancias que Él decida. En el nombre de Jesús.
Sé que hay mucha gente, y el Señor me habló la vez pasada de mucha gente que está viniendo. Está viniendo con ambiciones personales. Pero no vas a permanecer aquí si no empiezas a rendir tus áreas. Porque nosotros nos vamos a defender. Y nos vamos a defender con el gibor que nos cubre. Padre, en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué, hermano? Ponte de pie y ora por aquellos que vienen a rendir sus coronas. Si aún en tu corazón tú sabes que no has sentido nada en estos días gloriosos, entonces dile al Señor con honestidad si realmente eres tú el que no ha estado dispuesto a dar más. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos, oh Dios. Perdónanos porque nos acercamos a ti de una manera interesada, tratando de sacar, Señor, ventaja de ti. Sabemos que tú no puedes ser burlado, que hay muchas cosas que tú conoces de nosotros. Con sincero corazón nos humillamos hoy delante de ti y venimos poniendo nuestros planes a tus pies, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Los deseos de casa, los deseos de riqueza, los deseos de matrimonio son puestos a tus pies. Tu deseo, tu anhelo personal es puesto a los pies de Dios. Deja que Dios a su tiempo te haga sentir como la zarza de Moisés, que de repente sintió algo extraño, que el Espíritu llenó ese lugar, y entonces el fuego de Dios descendió y ella dijo: al fin, porque esperé fielmente a Jehová, Él me oyó. Pero es para los que saben esperar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que Dios te dé la bendición de José, las dádivas del cielo, y la unción del que habitó en la zarza. Oh Señor, en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Clame usted por ellos. Ellos son zarzas. Que este sea el día de ellos, porque ellos fueron valientes y admitieron que estaban secos. Que esta noche ellos puedan sentir que algo les estremece y que por primera vez no están llorando para que alguien los vea, sino porque Dios los está tocando. Oh, la zarza. ¿Quién iba a decir que alguien seco iba a ser llenado por Dios? En el nombre de Jesús, para todo aquel que no ha sido llenado, pero que esta noche decidió no aparentar, en el nombre de Jesús, que se diga: la bendición fue sobre mí,
porque yo fui la zarza y el Altísimo habitó en mí. No te quedes viendo. Si en ti ha habitado el Altísimo, entonces clama. Pero sean encendidos ellos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llenos. Llenos de Dios. Seguros que están en un reino para servir. Pero que la unción y la presencia te va a hacer diferente a los demás. En el nombre de Jesús. Si no has clamado, zarza, empieza a clamar. ¿Qué más te queda? Si no hay fruto en ti y no hay hermosura, la única esperanza es decir: enciéndeme. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y dirán: grandes cosas hizo Jehová en estos, y solo tú sabrás que se ha hablado de ti. Porque tus planes ahora sí son los planes de Dios. Si me ayudan a orar, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Solo desaten la bendición del que habitúa en la zarza. En el nombre de Jesús. Solo Dios conoce nuestro corazón. Pero si Él enciende, ¿quién podrá apagar? Oro que tu bramas, tu que no negro. Si tú has estado ofreciendo sacrificio por competencia, mira tu corazón. Si no, después se te demudará el rostro. Solo tú y Dios saben cuánto necesitas de Dios. En el nombre de Jesús. Oro que tu bramaer, oro que esto que no nabas tú. Y en eso la zarza estuvo una noche en Ebenezer a solas y sintió que algo pasó dentro de ella. Esa es la visitación de los sin esperanza, que deciden que su única esperanza es Dios. En el nombre de Jesús. Y lo que esto para mamá más tú que no. En el nombre de Jesús. Y usted, pueblo, me va a ayudar a ministrar a esta gente que está al frente. Usted va a ministrar con el canto, yo voy a ministrar la oración. En el nombre de Jesús. Gente que está cansada de fingir, que está harta de ver a su hermano derramarse y no sentir nada que lo amarre con Dios. Oh, la bendición del que habitó en la zarza. En el nombre de Jesús. Si estás dispuesto a dar, entonces, en el nombre de Jesús. ¿Quién lo diría? Si estaba seco ya. Inúndame.
Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Quién lo iba a decir? La zarza. ¿Quién lo iba a decir? Pero agarró fuego y solo la zarza sabe que se siente hermoso, que Dios habita en ella. En el nombre de Jesús. Esto fue la Biblia Palabra Infalible con el apóstol Germán Ponce.